Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. La verdad que es un placer estar compartiendo esta tarde, esta calurosa tarde de noviembre para pensar estrategias de internacionalización de las cátedras en la Facultad de Derecho, con la alegría extra de que no solo vamos a pensar estrategias pensando en futuro, sino que también nos vamos a dar el lujo de compartir experiencias que ya tenemos, y un poco era lo que hablábamos, experiencias concretas que hemos ido desarrollando desde la Facultad de Derecho a lo largo de este año, y en particular con la colaboración, con la iniciativa de muchas cátedras que se unieron desde el minuto cero con propuestas, y que hoy podemos decir que fueron proyectos y propuestas exitosas que queremos compartir. Así que la finalidad de este espacio es un poco reflexionar sobre esas experiencias, pensar a partir de las herramientas y del marco y el apoyo que nos brinda siempre la CIP con los programas, con las iniciativas, con los recursos, cómo podemos seguir creciendo en esta tarea de internacionalización. Es una alegría enorme saber que es un trabajo que estamos haciendo de forma conjunta, tanto desde el área de internacionalización de la Secretaría de Extensión como de la Secretaría Académica, porque realmente vincula ambas esferas, ambas funciones. Y bueno, y hoy contamos además con la presencia del señor decano, quien va a estar con nosotros como decano de la facultad y también como docente titular de la Cátedra de Sucesiones, así que es un gusto que estés con nosotros, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Como siempre, el gusto es mío. Eh, ya estuvimos con Jimena hace un par de semanas trabajando en la facultad, acá en la Facultad de Derecho, en el aula magna. Y simplemente lo que yo les diría que esto que empezamos a ver a inicios tipo mayo del año 2020 con Laura, hoy puedo decir que es un momento ideal para trabajar esto con la Secretaría de Internacionalización Internacional y Posgrado del Rectorado. Es el momento ideal. Ya pasamos los sustos de la pandemia, que al principio todo era susto, y de a poco nos fuimos animando a pensar las ventajas que nos brindaba este encierro en materia educativa. Y, y cuando uno empieza a pensar a partir del encierro, que empieza a indagar un poquito, a profundizar las cosas, salen ideas muy buenas. Entonces, con la experiencia que tenía el rectorado, con más lo que nació de la Secretaría de Extensión de la facultad, logramos empezar a caminar y nos lanzamos ya no solo a pensar, sino a hacer. Ver la posibilidad de docentes, esto me acuerdo que lo hablamos, tengo tan presente la charla que hablamos con Laura Farfán allá por mayo, que me dijo: Fernando, tenemos que aprovechar esta oportunidad de que vengan docentes, de mandar nuestros docentes sin que tengan que moverse de sus casas. Tenemos que lograr esto. Y conjuntamente con la Secretaría del Rectorado empezamos a caminar esto. Seguramente muchos docentes, como recién hablaban, muchos docentes ya de alguna manera lo estaban haciendo, pero no tenían la forma adecuada. Así que con la Secretaría nos hemos puesto, con la Secretaría en el área pertinente, hemos estado viendo esto. De hecho, por eso es que hoy veo a algunos profesores que de alguna manera están trabajando la internacionalización, y me da una alegría muy grande de que hayamos empezado ya hace tiempo a caminar esto. Yo creo que lo que necesitamos es, como está la propuesta hecha, ¿no?, pensar en el plan estratégico del 2030 de la universidad. Entonces hoy vamos a mirar lo que estamos haciendo, seguramente vamos a planificar, y lo más lindo es que tenemos que planificar a largo plazo. Pensar con cabeza abierta, pensar hasta dónde podemos llegar con esto de la internacionalización. Creemos que no hay techo. Esto es lo maravilloso que tiene. No hay techo para esto. Entonces, piensen, propongan, y seguramente lo más bonito de todos es que
muchas de las cosas que ustedes propongan seguramente las vamos a lograr. Así que los felicito, me encanta que estén acá y los voy a acompañar, por supuesto, un rato antes de la próxima reunión, porque a mí me interesa. Y también aprendí con aquellas primeras charlas que hicimos, con, con, con la gente de Erasmus que me propuso Laura, luego se hizo también con el rectorado, con Benetone. Esto quizás no es para todos, pero el que lo pueda tomar, tómelo porque es fantástico. Entonces esto es encontrarle la pata justa, y para eso está la Secretaría, encontrarle la pata justa para ver cómo podemos internacionalizar la cátedra o una parte de nuestra cátedra para sentirnos ciudadanos del mundo en serio, en materia educativa, en materia universitaria. Así que los felicito y me encanta que estén todos acá. Gracias. Bueno, gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, contamos también con la presencia del doctor Matías Musuto, secretario académico, quien tiene la difícil tarea de motivar a nuestros docentes en la internacionalización. Así que bueno, Mati, yo te voy a ceder la palabra a vos y después la dejo a Vivi, que es la coordinadora del área de internacionalización de la FACU, para que siga moderando, y no sin antes agradecer también la presencia de Germán Moyano, de Cecilia Coria, porque realmente si no fuera posible por un trabajo articulado, conectado con el rectorado, no podríamos llevar adelante estas iniciativas que tienen como un componente de particular importancia en términos de articulación, ¿no? Es decir, desde la unidad académica solos no podríamos hacerlo, y a la vez las iniciativas que ellos tienen, los programas que ellos tienen, tampoco llegarían a buen curso si no fuera por este diálogo y por este trabajo conjunto con las unidades académicas. Así que aprovecho para agradecerlo ahora, extensivo a Jimena, realmente por todos los programas y todo el trabajo que se viene haciendo desde siempre, ¿no? Pero particularmente se vio con mucha fuerza durante el 2020 y en lo que va del 2021, así que bueno, supongo que ellos también van a tener la oportunidad de comentarles con más detalle de qué se trata también estas nuevas iniciativas. Así que bueno, Mati, yo te cedo la palabra y luego seguirá Vivi batuteando la actividad. Bueno, muchas gracias, Lauri. Gracias, Fernando, también por tus palabras. Gracias a todos. Buenas tardes. Como decía el decano, un gusto realmente verlos. Y bueno, también acá en la organización, un poco cuando Vivi estuvo diagramando, también Anabela, Cecilia y yo, que participamos los 4 del curso de Pablo Benetone, lo cual volvemos a agradecer la oportunidad de hacerlo, porque creo que fue muy, muy interesante aprender cosas que por ahí a veces uno las ve, las toca de oído porque llegan, pero bueno, creo que pudimos, inclusive como era práctico y teníamos que juntarnos para proponer algunas cuestiones que eran relativas a nuestra facultad, o ir pensando cómo podemos ir creciendo en la internacionalización de nuestro currículum, en este caso de nuestra carrera de abogacía. Bueno, en esta repartija en la organización me decía Vivi, bueno, vamos a compartir algunas cosas que creo que son básicas, pero que nos pueden ayudar un poco a tener claro el punto de partida y también hacia qué nos proyectamos, teniendo en cuenta, además, el proceso de lo que estamos transitando hoy, de la universidad, digamos, hacia el 2030, ¿no? Cuando pensábamos el 2021, ya hemos llegado actualmente y ahora ya estamos proyectándonos al 2030 con un diagnóstico que también nos hicieron llegar y muy interesante para analizar todo lo que se ha avanzado con el tema de la internacionalización, en particular la movilidad, las redes, etcétera, lo cual es realmente muy, muy alentador. Pero creo que está la idea esta de proceso, ¿no? Que yo la he marcado acá, y la idea es un poco compartirles de qué concepto partíamos. Teníamos varios, pero elegimos uno que nos parece que es muy completo cuando hablamos de internacionalización. Decimos que es un proceso intencional de integrar una dimensión internacional, y ahí le agregamos intercultural o global,
tanto en los propósitos, funciones y entrega de la educación postsecundaria, con el objetivo de, podríamos decir, educación superior, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y funcionarios, y esta parte es muy importante de la definición, para hacer una contribución significativa a la sociedad. Había varias definiciones, pero esta nos pareció muy completa y muy adecuada. Y esto nos lleva a preguntarnos algunas características, porque a veces caemos en reduccionismos o en querer encasillar este proceso con algo puntual. Entonces decimos, primero, va mucho más allá de la movilidad. Por ahí uno asocia siempre la internacionalización, pareciera que solo se asocia, no es que no se asocie, tiene una relación importante, pero no es lo único, con la movilidad. Tratamos de que esto sea mucho más amplio, más integral. Además, este proceso es intencional, es decir, no es algo casual, sino que desde la institución y en articulación con el rectorado, se busca lograr ciertos resultados, quizás a través de diferentes etapas que se tienen que ir desarrollando, porque como es un proceso, no lo podemos hacer de un día para el otro. También decimos que es un medio para desarrollar habilidades y alcanzar la ciudadanía global. Esto es un poco lo que comentaba Fernando. Y esto acá es, creo que es clave, desarrollar habilidades, competencias, capacidades, que es un proceso en el que estamos, no solo en relación a la internacionalización, sino, por ejemplo, vamos a algo mucho más acotado, al plan de estudios, que este año terminamos de implementar, ya su último año completo, y que está pensado por competencias. Entonces, no es solo esto un tema, un proceso para llegar a desarrollar el proceso de internacionalización, sino que el desafío también está en empezar desde los docentes, por ejemplo, y hacia los estudiantes, hasta en las propias asignaturas. Además, este proceso es académico e integra todas las dimensiones del currículum, el currículum formal, el currículum informal, o lo que llamamos a veces el currículum oculto, ¿sí? Compartíamos en este curso que había ciertos no que nos pueden ayudar a tener más claro qué queremos decir cuando hablamos de internacionalización. Lo primero es que no es un fin en sí mismo el proceso de internacionalización, sino un medio, justamente un medio, recién decíamos, que nos sirve para potenciar las habilidades o profundizar o desarrollar en algunos casos ciertas habilidades en nuestros estudiantes y en toda nuestra comunidad, porque también estamos hablando de docentes y aún de no docentes, cuando hablamos de este proceso de internacionalización. Ya que, por ejemplo, hemos transitado años atrás, por ejemplo, en materia de movilidad, no solo la movilidad estudiantil, sino también la movilidad docente y la movilidad no docente, que ha sido también un éxito y creo que a profundizar mucho más. También decimos que no depende la internacionalización solo de la presencia de estudiantes extranjeros en el aula. Es decir, es importante convocar y tener estudiantes. Nosotros hemos tenido siempre la suerte de ofrecer nuestra casa también a estudiantes extranjeros. Pero este proceso no solo se asocia con eso, es mucho más amplio y más integral. Por supuesto, como dije antes, tampoco debemos identificarlo con la movilidad. La movilidad es una parte importante, pero no es la única que integra este proceso. También por ahí decimos, bueno, para internacionalizar el currículum o nuestra carrera, cuando pensábamos esto, lo podemos hacer en las materias, por ejemplo, optativas, y en realidad no está mal, pero lo ideal es tratar de hacerlo en nuestras asignaturas, no solo optativas, sino troncales de la carrera. Acá tenemos justo un profe que nos va a hablar de su experiencia y que es una asignatura troncal de nuestra carrera, en el caso de Mauricio Boreto. Y otra cosa que también se dijo, que no lo digo yo, esto lo aclaro,
lo dijo el doctor Beneitón en el curso, no es la internacionalización una responsabilidad, decía él, de los académicos, de los secretarios académicos. Acá diríamos, no es solo responsabilidad de la Secretaría Académica y también de la Secretaría de Extensión a través de esta área específica que tiene. Porque si no estaríamos como esta integralidad de la que hablábamos se cae. Es verdad que, por supuesto, tiene que haber responsables concretos, pero no debemos tampoco circunscribirlo a un área o a una secretaría o a una persona, menos todavía. Dicho esto, que sería como plantear en líneas generales algunas características para que nos quede un poco más claro a qué apuntamos cuando hablamos de internacionalización, ¿cuáles serían las perspectivas? Y con esto, por supuesto, vamos cerrando, porque han sido estrictos en que no podíamos ocupar mucho tiempo. Y teniendo en cuenta esta perspectiva, esta prospectiva 2030, venimos de objetivos que se plantearon anteriormente, con un diagnóstico sobre lo que se logró alcanzar, cuáles fueron las fortalezas y cuáles fueron las debilidades, cuáles son las cosas en las que tenemos que mejorar o que ampliar. Y yo creo que hay un consenso generalizado sobre la necesidad de diseñar una nueva agenda de internacionalización. Y esto se ha potenciado todavía más con la pandemia, es decir, con esto que nos ha tocado vivir, que bueno, es como se ha convertido por ahí en un tema del que todos hablamos, pero acá es cierto que la pandemia por sí misma evidenció ciertas cosas que son muy útiles hoy, aceleró diagnósticos, por ejemplo, referidos a la crisis que puede tener el sistema de movilidad tradicional, y además sabemos que le ha sumado, y que esto también surge de algún documento base que se está trabajando en la comisión, los problemas económicos y presupuestarios. Por ejemplo, con lo que había en su momento de movilidad en una época determinada. Por otro lado, la pandemia también nos obligó a recurrir muy rápidamente a la digitalización de la educación superior, lo cual también es un proceso, porque durante el 2020, en principio, tuvimos que salir a ver cómo hacíamos, porque nadie tenía claro qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a ser. Por ahí muchos pensábamos, entre los que me incluyo, que esto iba a ser cosa de un mes, de 2 meses, 3 meses, y después todo volvía a la normalidad. Bueno, nos hemos dado cuenta que no fue así, y esto obligó en ese momento a echar mano a herramientas digitales, y los profesores, muchos de nuestros profesores, por ejemplo, tuvieron que también aprender muchas cosas que a lo mejor no las hubiesen aprendido si no se hubiese presentado este escenario. Pero bueno, por ahí también esto lo charlamos mucho en materia de educación a distancia. Por ahí decimos, lo que estamos haciendo no es educación a distancia, es lo que podemos para mantener la educación, digamos, superior. Pero esto tiene que trasladarse, toda esta cuestión también, no solo a las clases, para adaptarlo en el modo digital, sino también en la innovación de los programas, en el aprendizaje y, por supuesto, en la evaluación, que también esta situación nos ha llevado a tener que replantearnos ciertas cuestiones referidas a la evaluación. Otra perspectiva importante de la internacionalización es su carácter transversal, que esto hace que se deba comprometer a nuevos actores que a lo mejor antes, no digo que no estaban relacionados, pero tenían como un papel menos importante, y hoy todos tenemos que asumir un papel importante. Las autoridades de la gestión, pero también los docentes, los directores de carrera, los equipos de virtualidad, si existen, o de educación a distancia, por todo esto que venimos desarrollando, y en articulación las unidades académicas con el rectorado. Por eso no hay que olvidar, y esto lo remarco mucho, porque creo que es la clave, la idea de que es un proceso que se va a ir cumpliendo con etapas, con objetivos que vamos a ir alcanzando y que no va a ser de un día para el otro. Va a ser justamente en un tiempo determinado, pero creo que lo importante es ir a paso firme,
ir facilitando, ir capacitando, ir abriendo el escenario para que de a poco podamos ir aportando herramientas que transformen justamente la educación superior de la mano de la internacionalización. Esto permitirá seguramente fortalecer no solo la docencia, sino también la extensión, la investigación, aprovechar las oportunidades que tenemos hoy, por ejemplo, de la virtualidad también, para intercambiar experiencias, por ejemplo, con personas de otros países, con profesores, con autoridades, con gestores de otras latitudes, pero que nos pueden ser de mucha utilidad y que hoy con la virtualidad estamos mucho más aceitados que antes. Por eso creo que cierro con esta idea que me parece muy importante. Es un proceso. El proceso implica etapas, implica planificación, implica evaluación, que nos va a permitir ver si vamos avanzando en los objetivos que nos vamos trazando, y creo que esta idea es central para quizás ir sumando de a poco todo aquello en lo que podemos ampliar nuestro currículum puntual, en este caso de la carrera de abogacía, que no quede solamente en la experiencia de una cátedra que es genial y está buenísimo y puede servir de modelo para que otras cátedras digan, ah, mira qué buena esta experiencia, y que yo lo podría hacer también. Acá justamente, además de Mauricio, también está presente en este momento el doctor Brusone, con el cual también a través del café jurídico, es una experiencia, digamos, que también ha involucrado a profesores de otros países, lo cual también es una experiencia muy buena y muy rescatable, y que sirve también, así como lo de Mauricio, como un modelo para que otros también se planteen, aún desde su propia cátedra, qué cosas puedo hacer para mejorar. Y después, bueno, empezar la transformación también, revisar los programas, qué planificaciones hacemos, qué actividades podemos proponer, que a lo mejor no implican movilidad, ni que nosotros vayamos, ni que otros vengan. Pero, por ejemplo, una clase, el caso de, veo también a Andrés acá conectado, también lo ha hecho. Gente también de Latinoamérica, profesores que han participado en sus clases. Y es algo tan simple que nosotros podemos participar cuando nos invitan y otros profesores cuando nosotros los invitamos. Y prácticamente no ocupamos más que el recurso que tenemos. Entonces, vuelvo a remarcar esta idea que creo que, y con esto termino, que es, vamos de a poco, vamos ampliando, vamos sumando y vamos evaluando lo que vamos haciendo, quizás dando pasos cortos, pero firmes, que nos permitan sumar, crecer y no volver para atrás. Así que bueno, en esto también agradecemos, por supuesto, tanto a Germán como a Cecilia, y a través de ellos a Jimena, toda su dedicación, toda aquella información que nos han brindado también en toda esta etapa que creo que es de mucha utilidad, y ahora nos tenemos que poner con todo esto a pensar, a ver cómo podemos hacer ya en nuestra unidad académica para ir sumando estas pequeñas herramientas, pero que son muy valiosas para el futuro. Así que bueno, les agradezco mucho. Gracias, Vivi, también. Y seguimos te dejo en tus manos la siguiente etapa. Muchas gracias a todos. Bueno, Mati, muchísimas gracias. La verdad que agradecemos enormemente que nos acompañes y que tengamos también todo tu apoyo, porque una de las patas más importantes es la Secretaría Académica, que tiene que ponerse, digamos, al hombro todas estas acciones en conjunto con la Secretaría de Extensión, así que trabajar tan articuladamente para nosotros es un placer y bueno, es una alegría para toda la facultad. Ahora sí, vamos a pasar a presentar a Germán Moyano, de la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado, y a Cecilia Coria, quienes son los promotores, digamos, principales de esta actividad. A través nuestro, digamos, nosotros queremos que ellos puedan contarnos todos los distintos proyectos que se han estado realizando y se han promocionado, digamos, acerca de la internacionalización del currículo. Qué palabra que nos cuesta a todos.
Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Gracias por esta presentación y quisiera empezar agradeciendo enormemente a las autoridades de la Facultad de Derecho, al decano, doctor Fernando Pérez Lazala, muchas gracias por estar aquí. Laura, Matías, creo que su presencia demuestra también el compromiso institucional de la facultad con este tema, queda en evidencia y también queda en evidencia después de la presentación del secretario académico que la facultad ya ha recorrido un camino en esta dirección. Nosotros con los colegas de la secretaría hemos visitado, esta es nuestra tercera facultad que visitamos tratando de promover esta discusión, este diálogo, y se nota que aquí hay un progreso significativo que nos permite profundizar en este tema de la internacionalización del currículum. Así que muchísimas gracias. Voy a hacer un intento por compartir mi pantalla. A ver si esto funcionará. ¿La pueden ver allí? Sí, ahora sí, claro. Bien. Bien. Muy bien. Entonces, el objetivo de esta presentación, que va a ser muy breve, así podemos pasar a ver, escuchar las buenas prácticas propias de la facultad, es mostrar algunos recursos que tenemos desde la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado en este tema. Ustedes saben que estamos discutiendo el plan estratégico este año, el próximo plan estratégico para el 2030, y uno de los ejes es la internacionalización. Y dentro de ese eje hemos tenido que definir 3 objetivos y uno de ellos tiene que ver con la internacionalización del currículum. Es decir, que tendrá un peso relativo mucho mayor en comparación al último plan estratégico. Y esto nos ha obligado a estudiar el tema, también producto de la pandemia, por supuesto. Y entonces vamos a estar hablando un poco de esto. La introducción conceptual creo que el secretario académico lo hizo muy bien, gracias Matías. Vamos a pasar por eso fugazmente, pero después vamos a presentar algunos de los servicios, vamos a hacer una descripción de los procedimientos para el aprovechamiento de socios y redes, esta vinculación internacional de la universidad a nivel general puede ponerse al servicio de los procesos de internacionalización del currículum. Entonces hay algunos aspectos a tener en cuenta para aquellos docentes que quieran liderar estos procesos. Y por último vamos a presentar la plataforma de internacionalización del currículum que estamos construyendo desde la Secretaría y que servirá de base para que aquellos que están progresando en este tema puedan compartir su experiencia. En relación a la definición, bueno, no voy a detenerme mucho aquí porque Matías ya hizo una buena conceptualización de este tema, pero entendemos entonces que esta es una definición de Betty Lisk, es una experta australiana, una referente a nivel global. A nosotros, o a mí en particular, me gusta esta definición porque es la visión australiana, y Australia también ha hecho un enorme progreso por exportar sus servicios educativos, es decir, no solamente existe el impacto a nivel local, sino que existe un enorme interés de extranjeros en estudiar en Australia, y de hecho está muy bien medido. Hay entre un punto y un punto y medio del PBI de Australia tiene que ver con la exportación de servicios educativos, y eso solamente puede suceder cuando se construyen programas de estudio internacionalizados desde su base. Entonces vemos que la internacionalización del plan de estudios es un proceso, como decía Matías, que consiste en incorporar dimensiones internacionales. Esto por ahí tiene que ver más con el contenido, con las competencias, dependiendo de cómo esté estructurado el programa de estudios, interculturales y globales, ¿sí? Aquí aparece este elemento que es central. Y después mencionan también, y esta por ahí es una novedad en relación a la definición anterior, que debe medirse en los resultados de aprendizaje, ¿sí? Y esto también es un cambio de perspectiva, ¿sí? Ya no solamente es la discusión o es la aplicación de estas estrategias en materias optativas, sino que uno de los objetivos que podríamos proponernos es poder medir la internacionalización en términos de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Las tareas de evaluación, como ya se mencionó recién, y los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo al programa de estudios, ¿sí? O sea que en realidad tiene que ver con todos los campos, y por eso yo celebro también que esté el secretario académico, la secretaria de extensión y vinculación y el decano, más los docentes, porque en realidad
la manera de construir estos procesos es de manera, transversal, como ya habían mencionado recién. Pero tiene que ver además con un contexto, que es el contexto de globalización, que está cambiando aceleradamente la manera en la que aprendemos, enseñamos y evaluamos, y está cambiando el mercado de trabajo también, y hay algunas instituciones que están midiendo también este impacto, y va mucho más rápido que la capacidad que tienen algunas instituciones de educación superior como para readaptar sus estrategias académicas, científicas, etc. Entonces, este contexto, la digitalización lo aceleró aún más, y por eso tal vez alguna urgencia en pensar estos temas y profundizarlos. Pero en el fondo tiene que ver con la modernización de nuestros programas de estudio, ¿sí? Entonces, también en ese diálogo internacional puede haber una perspectiva crítica, y ahí, en ese diálogo entre secretarios académicos, entre decanos, entre autoridades, empieza un proceso de modernización que en definitiva siempre termina en un mejoramiento de la calidad de nuestros programas de estudio, ¿sí? Entonces, aquí también hay otro elemento nuevo: cómo mirar la calidad más allá de nuestros procesos. ¿Sí? Discúlpame que te interrumpa. ¿Seguís en la slide anterior? Fíjate. Sí, sí, estaba... vamos bien. Creo que estaba bien. Se ve cómo cambia, ¿no? ¿O están viendo calidad de nuestros programas de estudio? No, Solamente no. está bien. No sé por qué no. A ver, vamos a ver si puedo resolver esto. Se está viendo el cuadro 2. Vamos a ver, solo un momento, por favor. Creo que hay algo de incapacidad propia en esto. A ver, allí se ve calidad de nuestros programas de estudio. Ahí, tal vez. Ahora sí. Sí, cuando lo maximizo se ve que no se ve. Entonces, había mostrado la definición de BP-LISC, y después estaba hablando un poco también de por qué, cuál es la razón, cuáles son los motivos para hacer esto. Y había mencionado la modernización de nuestros programas de estudio y nuestros planes de estudio. Y aquí es importante también pensar no solamente las iniciativas de docentes, sino la estrategia de internacionalización del currículum que pueda diseñarse desde los planos más altos de la facultad o incluso de la universidad. Ese es el desafío que tenemos en el marco del plan estratégico: generar un marco para que las propias facultades, en el marco de sus consejos directivos, puedan diseñar estrategias que con plazos, con contenido, con metas, etc. Pero en el fondo tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de nuestros programas de estudio, y esto trasciende una visión por ahí un poco más tradicional de reducir el tema de la calidad a los procesos de acreditación y evaluación de CONIAU, que en el caso de Derecho son muy importantes. Porque el mundo está cambiando tanto que en realidad esa perspectiva que tiene que ver con proteger un bien público, que es esas carreras que están en el artículo 43 de la Ley de Educación, ahora también estamos viendo que hay muchos de nuestros graduados que pueden estar desempeñándose en compañías internacionales o afuera de Argentina en distintos campos. Y se me ocurre, solamente para poner ejemplos en el marco de la Facultad de Derecho, los temas de protección intelectual, por ejemplo, en cómo necesitamos también expertos para poder registrar nuestras marcas en Europa y para poder trabajar internacionalmente. Entonces, puede haber elementos de esos procesos de ese entendimiento de la calidad que no estén abarcados en los procesos de acreditación, pero que sean esenciales para poder construir planes de estudio de calidad para el futuro, y sobre todo en el marco de la globalización. Entonces habíamos dicho que había una posibilidad de repensar nuestros planes de estudio en términos comparativos. También hay una dimensión que tiene que ver con la empleabilidad de nuestros graduados. Entonces, cuando nosotros pensamos en el ámbito local, pensamos en 2 millones de habitantes, pensamos en el ámbito nacional, tal vez 44, 45, pero si pensamos en ciudadanos globales y en expertos y en profesionales que puedan integrarse en esquemas internacionales, la empleabilidad de nuestros graduados se multiplica hacia el infinito. Pero bueno, por eso también las competencias interculturales
que son fundamentales y que se mencionan constantemente en estos procesos, y la capacidad para integrarse en sociedades globalizadas, bueno, lo que acabo de mencionar. Antes de pasar a los recursos, ¿sí? Que nosotros ofrecemos a las facultades para poder mejorar o desarrollar o impulsar estos procesos, me gustaría también señalar que la estrategia de internacionalización que pueda desarrollarse en el ámbito de una cátedra, de un plan de estudios o una facultad, tiene que ser propia, porque no se puede proyectar la estrategia de la Facultad de Ciencias Exactas a la de Derecho o la de Derecho a Artes. Cada disciplina tiene que encontrar su propia estrategia. Y aquí existe mucha libertad para poder encontrar aquella que tenga mayor impacto en nuestra disciplina. Por eso es tan importante que la discusión se dé en el ámbito de la facultad y que no sea solamente proyectada desde el rectorado. El rectorado no tiene la capacidad para poder entender la peculiaridad de cada disciplina y entender cuál es la mejor estrategia, ¿sí? Así que, dicho esto, quería comentarles también algunas actividades que hemos realizado este año para la internacionalización del currículum. Lo primero es esta plataforma, que me parece que va a tener problemas para que la vean. Solo un momento, por favor. No sé por qué no puedo, necesito ver esto cada vez que cambio. Bien, solo un minuto. Bien, aquí está. Entonces, esta página que estamos construyendo, que es un apartado de nuestra página de investigación internacionales y posgrado, hay una pestaña de internacionalización del CV, del currículum, donde nosotros vamos a empezar a cargar recursos que puedan servir para todas las facultades. Y aquí es interesante, ¿por qué? Porque puede haber iniciativas de la Facultad de Ciencias Políticas que por ahí puedan proyectarse en la Facultad de Derecho, ¿sí? O tal vez incluso otras facultades. Entonces, es una pantalla donde podemos ver lo que se está haciendo a nivel universidad. Y acá tenemos, por ejemplo, la convocatoria IDC de la Red SIUM. Ustedes saben que la Universidad Nacional de Cuyo está presidiendo el comité ejecutivo de la Red SIUM, que es la red de cooperación internacional de universidades nacionales. Ese es el ámbito del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, donde se está discutiendo la internacionalización del currículum. Así que ahí hubo una convocatoria y creo que hubo alguna propuesta en la Facultad de Derecho. La iniciativa de apoyo al desarrollo de estrategias virtuales para la internacionalización integral. Bueno, son varias, ¿sí? Seminarios de buenas prácticas. Aquí vamos a cargar también el libro de Betty Lisk y diversos recursos, ¿sí? También van a poder encontrarse con docentes que están haciendo esto en otras carreras, ¿sí? Bueno, esto se supone que tenía que ser más fácil. Va a ser un minuto nada más. Vamos a volver a la presentación. Entonces, lo que voy a hacer es compartir esta presentación con ustedes para que ustedes puedan explorarla directamente. La facultad convocó al doctor Pablo Beneitone, que es uno de los expertos a nivel nacional en esta materia, una excelente iniciativa. Nosotros hicimos lo propio y construimos equipos por facultad que asistieron a este curso, que me imagino que debe haber sido muy parecido. Eso está online también. Pero también quería mostrarle un poco de los convenios vigentes, y aquí sí, esto tiene que ser un insumo para la formulación de una estrategia, tanto a nivel cátedra, plan de estudios o facultad. Esto está, a ver, vamos a ver. Bueno, creo que eso no va a funcionar. Un minuto. Bueno, ahí tenemos un mapa de todos los convenios vigentes y tenemos, por ejemplo, un convenio con la Universidad de Pisa que tiene un centro de investigación en temas de paz y derechos humanos. Solamente estoy pensando en un ejemplo que puede ser interesante para derecho, que tiene una trayectoria también en la internacionalización de esta disciplina. El año que viene vamos a estar abriendo una convocatoria para la presentación de buenas prácticas de los espacios curriculares
con un incentivo para aquellos docentes que puedan hacer una propuesta, presentar un recorrido en relación a la internacionalización del currículum, la implementación de estrategias y acciones de internacionalización en sus planes de estudio, y allí van a poder acceder a algún beneficio, algún incentivo. También contarles que hemos participado desde el rectorado en el proyecto de HIP, que es un proyecto Erasmus con financiamiento de la Comisión Europea para el desarrollo de políticas de internacionalización integral. Y eso ese proyecto terminó recientemente y tenemos una serie de directrices que pueden ser de utilidad para aquellos docentes que estén pensando estos temas. Y esto sí lo voy a compartir, perdón que tenga que hacer esto de nuevo. Pero es un documento muy importante porque además la universidad contribuyó en la redacción de estas guidelines. A ver, convenios internacionales. Bueno, esto es un... Aprovecho, Ger, si querés, para comentar un poquito de estas directrices y recomendaciones que se redactaron entre todas las universidades que participaron del proyecto. Son experiencias de internacionalización del currículum, internacionalización en casa, internacionalización de la investigación de todas las universidades latinoamericanas. Son 3 universidades colombianas, 3 paraguayas, y por Argentina se redactaron entre la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Cuyo, con la supervisión de la Universidad de Deusto. Entonces, aquí... Fíjense que este es un recurso donde hay instrucciones, donde hay estrategias, donde hay acciones de internacionalización del currículum que se pueden implementar y que ha sido desarrollado en el marco de un proyecto europeo, pero con la participación activa de universidades de la región. Entonces hay una perspectiva local, pero también existe la experiencia de las universidades europeas que han comenzado a trabajar con este tema hace muchos años, ¿sí? Muy particularmente a partir de los años 90 con el proceso de Bolonia, donde, hicieron un enorme esfuerzo por reorientar sus programas académicos hacia las competencias. Entonces, son materiales que pueden ser de enorme utilidad para aquellos que quieran iniciar acciones. Creo que ya estoy cerca del final de esta presentación. Voy a ver si me queda algo más. Entonces, solamente decirles que tenemos una serie de redes también que están a su disposición, donde allí pueden encontrar socios, ¿sí? Existe una estrategia académica para la búsqueda de socios, pero también es necesaria la búsqueda del apoyo institucional de la universidad, y ahí nosotros también podemos mostrarles, hacer contactos, incluso firmar convenios específicos con universidades extranjeras con las que ustedes identifiquen que pueden iniciar un proceso de colaboración para modernizar un plan de estudios, ¿sí? Esto es muy interesante porque nos permite descentralizar las relaciones internacionales de la universidad hacia las cátedras y permitirles a las autoridades de esas cátedras que identifiquen a sus socios en función de sus propios intereses académicos y científicos. A ver, vamos a ver, esto no están viendo allí, ¿no? Pero bueno, tenemos el consorcio Vita Global, el proyecto DHIP, la Organización Universitaria Interamericana, la AUF, la AUGM, son distintas redes que están a su disposición para la búsqueda de socios. Y en realidad, sin más, creo que está todo bastante dicho. Les agradezco por esta invitación. Y también quisiera, que sepan que estamos a su disposición para pensar en estrategias específicas para derecho. Eso también lo podemos hacer, ¿sí? Un proceso de capacitación, por ejemplo, el año que viene para docentes de la Facultad de Derecho, y tal vez podamos buscar buenas prácticas a nivel nacional o regional y ponerlo a su disposición. Así que gracias y ya. Gracias, Vivi. Muchas gracias, Germán. El doctor Jorge Brusone levantó la mano para, supongo que para preguntarte algo. Sí, adelante. Jorge. Sí, o sea, es una pregunta, una cuestión muy, muy egoísta, aprovechando que están todas las autoridades presentes acá.
específicamente con la Universidad de Temuco, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Temuco, creo, si mal no recuerdo, que Cuyo tiene un convenio marco, pero que está vencido. Y aprovechando que estamos de muy buenas migas con el señor decano de la Facultad de Derecho de Temuco, sería bueno, creo que esto yo lo hablé con Viviana, sería bueno poder renovar ese convenio marco para poder llevar adelante un proyecto específico de investigación que algo hemos charlado con el doctor Di Pietro. Quisiera saber si esa actividad está dentro o se puede enmarcar dentro de este proyecto de internacionalización. Sí, no sé, Matías, si quisieras responder o yo puedo ensayar una respuesta también. Adelante. No, por supuesto, Jorge, que creo que sería, porque digamos, los convenios abren posibilidades. Entonces, siempre que se pueda, y en este caso por el dato que vos agregás, si hay una buena llegada a las autoridades, eso facilita mucho todos los pasos que se tienen que cumplir, porque además siempre son posibilidades. Estando el convenio vigente, bueno, da posibilidades para hacer encuentros, para plantear o compartir, por ejemplo, alguna investigación, para muchas cosas, o sea que, y muchas veces cuando algún posgrado, por ejemplo, no lo pensemos solo en el grado, también en el posgrado, y a veces nos pasa que tenemos todo listo, nos ha pasado en alguna oportunidad, y cuando evalúan la carrera, una carrera de posgrado, salta el tema en CONEAU que dice, bueno, pero el convenio no está vigente, o ¿por qué no hay un convenio específico? En alguna oportunidad nos pasó, y bueno, pudimos en aquel momento solucionarlo, pero también pasaba lo mismo. En un momento coyuntural todo era más fácil porque las autoridades se conocían, porque había toda una relación de años quizás de trabajo, y a veces los tiempos, bueno, van cambiando, van pasando, hay que aprovechar. Eso es lo que diría yo. Siempre es útil y siempre va a ser muy bueno para avanzar. Bien. O sea, yo te pido disculpas, Matías, vos ya sabés que soy medio compulsivo con estas cosas. Entonces, ya que lo tenemos a mano a Alfredo Di Pietro en la Facultad de Derecho de Cuyo, joderlo para actualizar el convenio. Así podemos llevar adelante el año que viene algún proyecto de investigación. Bueno, es interesante el comentario. Nosotros también estamos trabajando un eje que es la internacionalización de la investigación. Está separado de internacionalización del currículum y no a la vez, porque los progresos que podamos hacer en investigación, que puedan después volcarse en nuestros planes de estudio, bueno, ese es el... Y de hecho está conectado con la movilidad también, porque ustedes saben que en los programas de movilidad que nosotros promovemos y financiamos, le pedimos a los docentes que formulen un plan de trabajo y un plan de transferencia, pero muy bien esos planes de trabajo y esos planes de transferencia pueden estar asociados a una estrategia de internacionalización del currículum de una cátedra. Entonces, por ejemplo, podría servir para que el doctor Jorge Brusone viaje a Chile, se encuentre con sus colegas allí, se involucre, se relacione con los detalles de esa carrera y luego traiga algo de ese aprendizaje, de esos proyectos de investigación y los vuelquen en las cátedras. Y eso puede ser bien evaluado en los planes de trabajo y planes de transferencia, que son, en definitiva, los elementos centrales que se evalúan para que un docente pueda acceder a esos recursos de movilidad. Y nosotros vamos a continuar. Hoy tenemos abierta una convocatoria para movilidad docente, que es bueno, es un formato nuevo que es ventanilla abierta. Allí pueden los docentes conseguir cofinanciamiento en el caso que ya tengan financiamiento para hacer alguna movilidad internacional, pero vamos a hacer más énfasis en que los planes de trabajo tienen que estar asociados a este tipo de temas, de internacionalización del currículum, ¿sí? O en la aplicación de alguna de las estrategias que son muy diversas y que después podemos hablar un poco de eso también. Perdón que me apropié también de esa pregunta,
Vivi, te dejo a vos para seguir. Sí, no hay problema. Al contrario, es un placer poder que se generen estas preguntas y poder tener las palabras autorizadas para responderlas. Bueno, ahora vamos a presentar junto con Anabela Village un PowerPoint. Nosotros vamos a compartir un poquito de lo que aprendimos también en el curso de Pablo Beneitone de internacionalización del currículum, y la idea es poder transmitirle tanto a los docentes como a los adscriptos que nos acompañan, que me pone muy feliz, dicho sea de paso, que estén involucrados y se empiecen a involucrar en estas actividades, porque también existe la posibilidad de que ellos sean quienes propongan a los docentes realizar estas distintas acciones. Y tal vez contagiar así también más en todo el cuerpo docente el espíritu. Así que voy a compartir pantalla. Ustedes me avisarán, Ana, si estamos viendo el PowerPoint. Creería que ahí está, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Perfecto, Vivi. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros, como bien había comentado Matías Musuto, hicimos este curso de internacionalización de la currícula a cargo del doctor Pablo Beneitone. Fue un curso proporcionado por la Secretaría de Investigación, Relaciones y Posgrado de la UNCUYO, en el cual lo que realizamos durante todo este tiempo, que duró de los meses mayo hasta agosto, tenía, digamos, por objetivo que podamos identificar las principales modalidades y herramientas para la internacionalización del currículum, analizar todos los retos y oportunidades para la internacionalización en las carreras de la Universidad Nacional de Cuyo, en cada uno, digamos, en su carrera, y proponer así también acciones concretas que promuevan toda la internacionalización en los diferentes niveles. En vista siempre de esto del Plan Estratégico 2030, que tiene por fin que cada vez sea mayor el estándar de acciones de internacionalización de la educación superior. Bueno, como dijo Matías Musuto, la internacionalización de la educación superior es un proceso. Este es un proceso que es integral. Esto lo voy a pasar rápido, ¿no es cierto? Porque ya Matías había comentado las definiciones. Y acá nosotros nos tuvimos que plantear cuál era el principal reto o el principal obstáculo que tenemos nosotros en nuestra facultad, haciendo una mirada hacia adentro. Bueno, nosotros entendimos que el principal obstáculo es la barrera que tenemos local del fenómeno jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos principalmente legislaciones que solamente va a ser para Argentina e incluso de la provincia de Mendoza, y que no pueden ser aplicados. Pero esto no implica que no podamos internacionalizar nuestra currícula, no implica que no podamos realizar distintas acciones. Al contrario, vivimos en un mundo globalizado en el que todos los días tenemos que tratar de seguir insertándonos, y eso nos va a ayudar a posicionar a la Facultad de Derecho a nivel mundial en uno de los mejores estándares. Bien. Los objetivos, pasando, digamos, a este análisis que hicimos de los objetivos que se tienen que plantear para la internacionalización de la currícula, la internacionalización de la Facultad de Derecho, vamos a tener que tener en cuenta los procesos de enseñanza docente, como bien había comentado Germán, también a través de capacitaciones a nuestros docentes para que puedan seguir inmiscuyéndose en estas temáticas, no solamente los procesos de intercambio y movilidad, que sería tanto de docentes como de alumnos, sino de gestores, y la formación de gestores y personal administrativo, entendiendo que es una unidad, que todos estos son actores. Los actores involucrados, como la internacionalización es un fenómeno integral, debe apuntar a todos los actores de la educación superior. Así vamos a encontrar que la Facultad de Derecho, para lograr estos objetivos, vamos a tener que destinar algunas acciones a los estudiantes, otras acciones, digamos, van a ser a cargo de docentes, otras también va a ser en nuestro caso de gestores, y también egresados, y en este grupo quiero volver a repetir, a incluir a adscriptos que puedan realizar y proponer distintas acciones tendientes a la consecución de estos objetivos.
Tenemos otra de las cosas, digamos, que aprendimos y que tenemos que tener en cuenta, que todas estas acciones no deben ser acciones aisladas, sino que debe realizarse un análisis estratégico de los temas y de las competencias. Esto, como comentaba antes el secretario académico, nosotros ahora lo que tenemos que tratar de apuntar es al desarrollo de estas competencias. Y así, en las asignaturas, las actividades de aprendizaje internacionales deben estar en sintonía con los resultados del aprendizaje, con la perspectiva internacional esperada. Hacia dónde apuntamos, hacia dónde vamos. No son acciones aisladas de que llamamos a un profesor a hacer una cátedra espejo y queda ahí. No, por ejemplo, pongo el caso del doctor Brusone. Bueno, hemos empezado a hacer un ciclo de café jurídico con la Universidad Nacional de Temuco, Católica de Temuco, perdón, de Chile, en el cual tenemos un objetivo a largo plazo de seguir estableciendo estos vínculos y eventualmente realizar mayores acciones de investigación conjunta. También tenemos que tener en cuenta el tiempo previsto para estas actividades y cuál va a ser el tiempo para el logro de estos resultados, que debe ser razonable y factible. No nos vamos a poner metas irreales. Ahora sí, le voy a dar la palabra, no sé si querés comentar algo más y si no, continuar. Ana. Muchas gracias, Vivi. Sí, ahora seguimos avanzando. Bien, teniendo el marco que nos dio Germán en relación al camino trazado por la CIP para implementar estos cambios a fin de que podamos internacionalizar los planes de estudio, las unidades académicas, y teniendo en cuenta el marco ya que dio el secretario académico Matías Monsuto, respecto a también las herramientas que va tomando la facultad y que nos va a brindar la facultad. Ahora vamos a mencionar acciones concretas, y ahora me dirijo concretamente a las cátedras, de las cuales varios acá formamos parte. ¿Qué acciones concretas pueden tomar cada una de las cátedras para avanzar en este camino de la internalización en el día a día? Concretamente, las áreas o los aspectos a los cuales tenemos que apuntar son 4. Los contenidos de la materia, los materiales que nos apoyamos para dar la materia, las actividades y la evaluación. En todos estos 4 aspectos van a tener que contener elementos que nos lleven hacia la internalización de la asignatura y después, consecuentemente, del plan de estudio y de la Facultad de Derecho en sí. Ay, Vivi, bueno, ¿puedes pasar? Sí. Ahí tuve el reflejo de ir con la flecha. Sí, te vi. Ahora, la primera de las áreas que son aquellas relacionadas con los contenidos, vamos a mencionar algunas acciones puntuales. Hay otras que se pueden implementar, pero bueno, eso ya los dejamos por si ustedes quieren después pedirnos material para profundizar. Pero nosotros destacamos estas acciones relacionadas a los contenidos. En cada una de las asignaturas, si bien ya sabemos que no todas las asignaturas pueden internacionalizarse, la realidad es que la mayoría debería aprovecharlas. Entonces, una acción por la cual podemos empezar es tomar o tratar temas relacionados con perspectivas globales e interculturales. Y relacionado con ello, siempre que presentamos temas a estudiantes, hablar de esta construcción diversa del conocimiento. Si bien ya para muchos de nosotros quizás sea una novedad de la que existe el conocimiento, se construye de esta manera, la realidad es que es importante marcarlo porque en esa construcción diversa del conocimiento identificamos un otro. Y justamente un otro que me va a enriquecer, otro que me va a aportar, y de eso se trata los planes de internalización, hacer un intercambio, en este caso, un intercambio de pensamiento, de ideas. Además, otro aspecto importante es revisar en lo que hace la terminología. Muchas veces, y en derecho sobre todo, porque la mayoría de las materias tienen tintes evidentemente locales, hablamos con palabras que las tenemos muy arraigadas, pero sin embargo es importante mencionar que quizá tenemos al profesor de Chile en una materia, o me imagino siempre a veces con contratos, ya que tenemos al profesor Boreto, hay términos contractuales, nombres incluso que responden a la misma figura, pero en Chile y en Argentina se nombran de manera distinta. Entonces, esto es importante mencionarlo a los estudiantes para después una futura contextualización en diversos contextos internacionales. ¿Podemos pasar a la siguiente, Vivi, por favor? Por supuesto.
Bien, el segundo de los aspectos es lo que hacen los materiales didácticos. A ver, internacionalizar una asignatura no solamente implica, como allí marcamos, utilizar libros o artículos escritos por autores o investigadores de otros países. Eso es una pata muy importante, pero la realidad es que tanto, independientemente de la nacionalidad o la pertenencia territorial del autor, debemos tener en cuenta que estos textos tengan una perspectiva internacional, que apunte justamente al intercambio de ideas, a reconocer situaciones en otros lugares que pueden enriquecer mi situación local. Entonces, la perspectiva de estos textos debe ser internacional, intercultural. También ayuda mucho el estudio de casos a incrementar esta perspectiva en la cual se reconozcan diversas situaciones y la resolución al caso en sí tenga perspectiva cultural, intercultural, global. Además, justamente es bueno siempre utilizar documentos o ponencias que hayan surgido de conferencias internacionales, porque todos sabemos acá, académicos, docentes, que estos instrumentos surgen del acuerdo, del consenso que se ha logrado en un cierto congreso, por ejemplo. Para seguir avanzando ahora en relación a las actividades que van a tener en cuenta. ¿Se cortó? Sí, yo la dejé escuchar. Yo también la dejé escuchar. A ver, Sí, se congeló. un segundo. Se le ha cortado. Ahí. No sé si se ha enterado. Si vos le podrías avisar mientras yo continúo con la exposición. Acá estoy, se me trabó la computadora, por eso sigo de celular, les pido disculpas. Termino con estas 2 o 3 diapositivas. Muy bien. Ay, o si no, continúen, no hay problema, ya si no ponemos el Ahí está, PowerPoint. ahí te escucho. Bien. Bueno, y para terminar y justamente no quitarle más tiempo a los próximos profesores, en relación a las actividades, tratar de promover la participación en eventos internacionales, pueden ser locales, pueden ser también el que se den en otro país, en otra ciudad, pero lo importante es que tengan perspectiva internacional. Además, promover proyectos grupales. Todos sabemos que en la facultad hay estudiantes de intercambio, incluso en la pandemia había estudiantes de intercambio. Por lo tanto, también como docentes promover los lazos entre los estudiantes o los ayudantes de nuestra cátedra con los estudiantes que están realizando una instancia de intercambio. Y justamente, bueno, esto también de incluir a profesores expertos invitados es una práctica que se realiza mucho en nuestra facultad, pero siempre recordemos por ahí lo que decía Viviana al principio, de que tengo una perspectiva en la cual sé aprovechar relación con los temas. Es decir, si yo voy a traer un profesor, por ejemplo, de Francia, para que nos hable de su sistema parlamentario, bueno, que la idea no solamente sea escuchar al profesor, sino, por ejemplo, en el caso de el derecho constitucional, bueno, que eso me sirva a mí para que los estudiantes entiendan y lo puedan comparar con el sistema presidencialista argentino. Entonces, bueno, yo conectar la actividad con los objetivos de la asignatura, para justamente que los estudiantes también vean la importancia de eso. Y pasando ya con el final, que es lo que hace la evaluación, vamos a poder mencionar que, a ver, siempre que pensemos los métodos de evaluación en perspectiva internacional, tenemos que conectar cómo vamos a evaluar o lo que queremos evaluar con los estándares internacionales. Es decir, tomar planes de estudio de otras facultades del mundo, de la región, tomar, es decir, qué se pide, por ejemplo, del perfil de un abogado. Entonces, bueno, conectar nuestras evaluaciones con esos resultados, porque en definitiva eso va a llevar a que los profesionales, los egresados que salgan de la Facultad de Derecho, sean más competentes en este área y que puedan justamente moverse en aspectos internacionales donde se requieren diversas competencias con mayor eficiencia y con mayor solvencia. Así que bueno, yo les agradezco, les pido disculpas por la interrupción y bueno, muchas gracias por la atención y bueno, agradezco los intercambios.
Puse la última diapositiva. Para también, ahora te doy la palabra, Fabi, que nos está acompañando, ella también es profesora, para también cerrar un poquito el diagnóstico que nosotros logramos hacer del curso y que también se habló con Secretaría Académica. Muchas veces nuestra facultad en comparación con el resto de las unidades académicas no tenemos tanto intercambio de estudiantes. Y esto no es que nos perjudica, sino que nos preguntamos el por qué, y es en cuanto al reconocimiento de las materias. Ahora que el nuevo plan de estudio está centrado, digamos, más en competencias, está bueno poder seguir incentivando todas estas acciones y a los profesores también, no solamente para que nuestros estudiantes puedan realizar intercambios y que en esos intercambios, en las actividades de transferencias, podamos aprovecharlas nosotros a través de los contactos que eventualmente puedan conseguir ellos y hacer, por ejemplo, actividades en conjunto mientras la estadía de estos estudiantes estén allá, sino que nosotros también, cuando recibimos el doctor Boreto, bueno, el doctor Boreto lo puedo citar en muchos ejemplos porque ha estado realizando muchísimas actividades que ahora nos va a contar, también al momento de recibir los estudiantes los métodos de evaluación que pueda llegar a ser, por ejemplo, un análisis comparado, digamos, de los distintos sistemas jurídicos para poder también, no solo obviamente a un estudiante español, como fue el caso, creo que del doctor Boreto, no vamos a tomarle la ley concursal argentina, sino también a nosotros nos va a servir poder nutrirnos de ese derecho comparado de los distintos institutos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nosotras, hasta acá llegamos nosotras. Ahora le vamos a dar la palabra a los profesores que nos van a contar sus experiencias personales. Fabi, ¿habías levantado la mano? Hola, bueno, yo soy profesora en la Universidad Nacional de Salta. Yo estoy en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la ciudad de Salta. Yo soy profesora de idiomas. No estoy en la parte de Derecho, pero bueno, trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. Y me gustaría hacer un aporte en tanto a la interculturalidad de la que estuvieron hablando. Me parece importante, nosotros en tanto cátedra idiomática, de hecho yo trabajo con mi JTP, es un profesor que viene de Haití, y se trabaja bastante la interculturalidad y cómo impacta dentro del alumno en la comparación entre una cultura extranjera con la nuestra y cuál es el impacto dentro de su formación académica profesional. Y estamos trabajando hace ya 5 años con el tema de la interculturalidad. Tenemos algunos proyectos, si bien mi cátedra se presta para este tipo de trabajo, ya que estamos hablando de lengua extranjera, es impresionante cómo impacta de manera positiva que el alumno pueda tener un intercambio internacional y pueda de esta forma el alumno discernir entre la diferencia cultural que hay entre la propia cultura y la extranjera, valorar ambas y de ahí sacar sus propias conclusiones y desde esta forma trabajar de manera profesional. A mí me parece excelente, inclusive más ahora con el tiempo de pandemia esto se profundizó, nosotros nos vimos en algún punto beneficiados con la pandemia porque nos abrió muchísimo las fronteras, pudimos tener varias reuniones internacionales e incluir a los alumnos en este tipo de reuniones y me parece que en el campo jurídico ustedes están súper abiertos a posibilidades porque ahora los chicos tienen muchísima proyección internacional, buscan muchísimo trabajar de manera remota, entonces me parece que, y por ahí tengo alumnos que buscan, por ejemplo, trabajar de manera remota, inclusive nosotros como profesores trabajamos de manera remota, de manera internacional, y muchas veces tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los lineamientos jurídicos en otros países para poder ingresar y acceder al trabajo formal en otros países, en Uruguay, por ejemplo, y este tipo de cosas me parece que son súper implementables en todas sus cátedras que son en el área del derecho.
Totalmente. Aporte. Muchísimas gracias por sumarte y por tu comentario, la verdad que muy valioso para nosotros también saber la experiencia de otras facultades nacionales en materia jurídica. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por incluirme. Ahora vamos a comentar, le vamos a dar la palabra a Cintia Vallardi Martínez, la profesora Cintia Vallardi Martínez, quien nos va a comentar. Ella ya ha sido una de las pioneras en materia de internacionalización cuando instauró las competencias CUYUM de derechos humanos, así que también es directora del área de derechos humanos de nuestra facu. Así que, Cintia, si nos querés compartir un poquito de tu experiencia en esta materia. No te escuchamos, Cintia. No. Si te pones auriculares, tal vez. Seguimos sin escucharte. Bueno, también aprovecho también para saludar al doctor Cuervo, que se ha sumado, y a Ulises Trubiano. Y también, además de agradecerles, también hay muchos docentes de los que están acá que ya están interesados, digamos, y que vienen haciendo un camino de internacionalización. También la doctora Silvina Barón-Noll, con quien hemos hecho varias actividades en cuanto a Mercosur y hemos tenido varios congresos. Así que, bueno, les agradecemos profundamente su interés. Cintia, ahora Hola. ahora sí. Sí. Eso pasa cuando pones y sacas los auriculares varias veces. Totalmente. Buenas tardes, muchas gracias, Vivi. La verdad que encantada de estar acá compartiendo un poco estas experiencias internacionales. Voy a retomar lo que decías vos recién de que esto arrancó un poco con el tema de CUYUM. En realidad arrancó mucho antes, yo creo que desde 2006. Sí, bueno, acá Andrés no me corrige, pero que en el 2006-2007, cuando nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho empezaron a viajar para representar a la Facultad de Derecho un montón de competencias internacionales de derechos humanos, sin saberlo, creo ellos, y sin saber los docentes que apoyaban todo este tipo de actividades, ya estaban haciendo internacionalización del currículum, ya estaban aportando lo que sería la evaluación, o sea, evaluando a los estudiantes, evaluando un montón de materias a través de estas actividades. Me acuerdo que los estudiantes y a los que organizaban esas competencias y esos eventos para que los estudiantes fueran afuera y compitieran a nivel internacional en materia de MUTCUR, digamos, y de derechos humanos, les costaba en su primer momento un montón pedirle a los profesores que por favor les dieran un parcial, un puntito en las materias o algún tipo de reconocimiento por ese trabajo que ellos estaban haciendo en competencias. Claro, que en ese momento todavía no se entendía el trabajo que estaba detrás, digamos, de plantear un caso hipotético, una demanda, ponerse en el rol de un Estado, de una víctima, ir a competir internacionalmente afuera. Entonces era como algo todo nuevo. Y obviamente la primera sensación de algunos docentes, no quieren rendir un parcial porque están jugando a ser abogados. Entonces creo que fue el principio. Obviamente otro montón de docentes que veían el trabajo y el esfuerzo de los estudiantes y decían, mirá lo que está estudiando, este tema encima o este caso hipotético está relacionado con mi materia, le voy a ir dando un parcial. Bueno, desde el 2006 creo que los estudiantes y los docentes que empiezan a conocer todas estas técnicas de estudio, de trabajo y de evaluación, empiezan a apoyar y se empieza a hacer, digamos, una evaluación, digamos, internacional. Así que creo que en este sentido, sin querer y sin saber, al menos en la Facultad de Derecho estamos trabajando en materia de internacionalización y de evaluación con estándares internacionales por evaluación de proyectos, por problemáticas, por casos hipotéticos, por resolución de problemas y hasta por trabajo de proyectos, como es hoy lo más común. Lo hacíamos al menos sin saberlo o sin tener la terminología. Así que en ese sentido me siento una dichosa en realidad, o me siento feliz de haber podido experimentar todas estas prácticas desde que fui estudiante, después graduada y bueno, ahora docente, cómo esto nos vino a ayudar. Y bueno, obviamente que reconociendo el trabajo y el enriquecimiento de todas estas actividades, es que hoy como docente no solo lo considero necesario, sino sumamente importante aplicar en la materia. Yo estoy ahora a cargo de PPS 7 y PPS 8, que son dos materias
de último año, de quinto año, pero que están atravesadas por los dos internacionales, internacional público en PPS 7 y internacional privado en PPS 8. Entonces, me facilita también un poco el trabajo o me da muchas más herramientas para poder implementarlo dentro de las cátedras. Entonces, bueno, dentro de este contexto, este año pudimos hacer la primera, al menos en la materia, la primera clase espejo con la Universidad del Rosario de Colombia, que fue muy, muy enriquecedora porque hicimos dos clases en realidad, en un martes y un jueves. Entonces el martes cursamos en Colombia con el docente de la Cátedra Internacional Privado de Colombia, donde veíamos una temática en particular que era la misma, digamos, en los dos programas, y después el día jueves cursamos el mismo tema, digamos, pero en la Universidad Nacional de Cuyo. O sea, todos nos vinimos para acá en el MIT, en el aula, con el docente de Internacional Privado que en ese momento nos acompañó, que era el profesor Estocco. O sea que nos unimos también PPS 8 con Internacional Privado y la Cátedra Internacional Privado de la Universidad del Rosario. Y pudimos hacer, digamos, esta clase espejo dividida en dos días. Un día en Rosario y otro día en Cuyo. Y fue sumamente rica la experiencia y el contenido, porque era increíble cómo un mismo tema era analizado, estudiado y desarrollado por dos profesores que podríamos decir formados de la misma manera, porque la verdad que eran dos especialistas en su temática, pero con una perspectiva de miradas distinta. Entonces, vos el mismo tema le podías sacar mucho más jugo que él si lo hubiéramos escuchado desde una sola mirada o de una sola perspectiva. Así que en ese sentido me pareció como extraordinaria la actividad, y bueno, yo creo que es una de las cosas buenas que nos ha traído al menos esta cuestión de la virtualidad, y que esperemos que se quede porque hay que seguir teniendo estas experiencias. De la misma manera, en la cátedra también incluimos todo lo que las chicas recién explicaron, jurisprudencia, casos hipotéticos y casos reales en realidad con temáticas internacionales de diferentes miradas, perspectivas, que fueron muy enriquecedoras y que a los estudiantes les ayudaron un montón para profundizar temas nacionales, pero vinculados de alguna manera con algún factor o con algún ingrediente internacional. Hasta el punto tal que hemos diseñado ahora, se me fue creo el profesor Cuervo recién, porque se lo iba a contar ahora en vivo en directo, todavía no lo hablo con él, pero ha surgido como una propuesta, un proyecto que está muy lindo, también de Moodcool en realidad, de este estudio de análisis no hipotético, sino que va a ser un caso real, visto de la perspectiva de la práctica profesional, del derecho internacional privado, y vamos a hacer como un pequeño simulacro de juicio ante un tribunal internacional, que no sea ni la Corte Interamericana ni la Comisión, porque eso ya está en el área de derechos humanos, sino más bien dentro del internacional privado, y la idea es armar equipos con estudiantes de España, y porque esto lo vamos a hacer con la Universidad de Nuevas Canarias de España, estudiantes de España y de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces la idea es que los equipos sean, a diferencia de lo que generalmente conocemos, que compite la Universidad Nacional de Cuyo contra la Universidad de Colombia, acá van a ser equipos mixtos. Entonces, la docente a cargo en Argentina estará a cargo, será la tutora de un equipo compuesto por 2 estudiantes españoles y 2 estudiantes argentinos, y el equipo de Canarias lo mismo, 2 estudiantes españoles y 2 estudiantes argentinos. Creo que va a ser una actividad sumamente enriquecedora y linda. La verdad que esta fue una idea del profesor Pérez, que nos va a acompañar en la Universidad de Nueva Canaria, que él me propuso y me dijo, porque yo venía obviamente con el chip de universidad contra universidad, y me dice, no, pero hagámoslo mixto, cuestión de que los propios estudiantes en la preparación de la competencia se puedan retroalimentar y aprender sobre el sistema español, sobre el sistema argentino y viceversa. Y me pareció extraordinario, o sea, brillante, es como que ahora sí, la verdadera conexión, digamos, esta actividad. Así que bueno, es una actividad que proyectamos para el año que viene y que se va a dar en el mismo semestre, arranca en marzo, tenemos justo los mismos semestres, nos coinciden, por ahí con diferencia de un mes nada más, pero arrancamos en marzo y lo terminamos ahí a finales de abril, principios de mayo. Así que creo que son experiencias que a los estudiantes además los entusiasman un montón porque realmente aprenden, digamos, una mirada a la realidad y de los institutos jurídicos que de otra manera uno no tiene. Yo personalmente como graduada tuve la posibilidad de irme, gracias a las Secretarías Internacionales, por movilidad a España. Creo que fue un poco también lo que te abre la mente cuando vos estudias en otro lado y estudias el mismo instituto. Bueno, por ahí mi estudio en ese momento era la argumentación o los derechos humanos, que sí, bueno, es algo relativamente universal. Qué distinta es la mirada desde la Argentina con los mismos libros que de la mirada del español con los mismos libros, quizás. Entonces, creo que uno entiende realmente esta dinámica desde el momento que la vive. Por eso creo que la movilidad marca la diferencia de graduados, de estudiantes,
y obviamente de docente, y te dan esas ganas y ese chip de llegar, traerlo a la facultad, traerlo a la cátedra y poder llevarlo adelante. Así que bueno, nada, esta es un poco nuestra experiencia que ya venimos llevando hace rato con Muscur, que ahora implementamos en PPS con las clases de espejo, que creo que también han llegado para quedarse, y bueno, y que seguiremos con todas las herramientas que como siempre nos dan desde el rectorado y la secretaría, y bueno, y desde la FACU, obviamente ahora con esta nueva secretaría a cargo de Vivi, que está extraordinario, que haya una cabeza y una mente tan proactiva como ella ocupándose de generar estos lazos y estos contactos. Así que bueno, eso era nada más mi experiencia. Gracias, Vivi. Muchísimas gracias, Cintia. La verdad que la pila que le pones a todos es increíble. Así que muchas gracias por estar acá y por contarnos tu experiencia. Aprovecho para comentarte que está el profesor adscripto Hernán Uvilla, quien se ha encargado de algunas acciones de internacionalización por la Cátedra de Obligaciones. No sé si quisiera intervenir. No sé si... pensé que había habilitado su micrófono. Ahí está, Silvina. ¿Qué tal? Ahí está. Tengo un poco de mal conexión, pero sí, realmente desde Daños, puntualmente Obligaciones 2, teníamos intenciones de, bueno, al ser un tema que es muy transversal, más allá de que se estudia norma argentina, realmente es mucho más amplio y hay distintos puntos, por lo menos en Latinoamérica, y si uno lo extiende más todavía. Se cortó un poquito, Hernán. Por lo menos las bases, tocarlas en conjunto y permitir la internacionalización de la cátedra, porque hay contenidos que tanto acá como en otros países se dan, inevitablemente. Todo lo que hace la función preventiva del daño, resarcitoria, los alcances de la misma, lo que es la función punitoria, que es muy interesante hoy con toda la nueva tendencia a la protección ambiental, realmente tiene distinto tratamiento en distintos ámbitos y no deja de estar muy relacionado con otras cátedras. Entonces, bueno, la idea es ir abriéndonos a esta experiencia. Yo tuve la posibilidad de ser intercambista en Lille, en la Universidad de Lille en Francia, y si bien hice materias puntualmente internacionales, vi la posibilidad ahí estuve mirando un poco los programas de daños, que es la materia en la que soy adscripto, y bueno, creo que hay mucha tela para cortar con el tema, así que me gusta mucho que desde la facultad se proponga. Y a nosotros también nos interesa mucho que ustedes también sigan promoviendo estas acciones, por lo que le voy a dar la palabra a la doctora Silvina Barón-Noll, y también les quiero comentar que con Anabela, me olvidé decirlo, habíamos confeccionado un formulario, una encuesta muy breve, para que cuando al finalizar la exposición les pidamos que ustedes nos puedan completar para hacer un diagnóstico interno también de sus cátedras. Ahora sí, Silvina, te doy la palabra. Bueno, gracias Vivi, muy buenas tardes a todas, a todos los presentes. La verdad que muy interesante el encuentro y me parecía muy bueno sumar y aportar otra perspectiva a las acciones de internacionalización que se pueden realizar en el marco o en el ámbito de la facultad, aún fuera de un espacio de la cátedra. Acá estamos hablando y las experiencias que se han compartido son en el marco de una cátedra. Sin embargo, en mi caso, más allá de haber sido beneficiaria de estas acciones de internacionalización, porque he podido hacer acciones de movilidad docente y he podido realizar actividades de postdoctorado y estudios de postdoctorado, gracias también a los espacios que nos han brindado desde la universidad, me ha pasado algo muy particular. Hace muchísimos años, ya más de 10 años, vengo trabajando en la internacionalización desde un espacio que no es de una cátedra, sino propiamente desde un espacio de extensión, porque la materia no estaba en la currícula. Entonces, ahora, con el nuevo plan, esta materia se incorpora y nos va a permitir seguramente concretar desde ese espacio acciones
concretas en el marco del dictado de tal o cual materia. Pero es posible realizar acciones de internacionalización fuera inclusive de un espacio de una cátedra. Así lo hemos hecho nosotros en una materia que claramente goza de transversalidad en una serie de disciplinas, como es el derecho de la integración regional o el derecho comunitario. Esto ha posibilitado desde el año 2010 en adelante realizar una serie de encuentros, jornadas, seminarios y capacitaciones en donde han interactuado profesores de la Unión Europea, profesores de Latinoamérica, profesores de diversas provincias, a través de modalidades, como les digo, variadas, porque han sido jornadas, han sido seminarios, han sido encuentros. Obviamente la virtualidad nos permitió desplegar muchísimo, porque el gran límite en estos espacios era un tema de costos, y sin embargo, con la virtualidad eso se simplificaba. Y en un mismo encuentro podíamos tener expertos de primerísima talla de la Unión Europea, con expertos de primerísimo nivel de facultades latinoamericanas, todos alrededor de un mismo espacio virtual, para enriquecimiento de los docentes, de los alumnos, de los graduados que estaban participando. Entonces esto lo digo porque de pronto podemos pensar estas acciones desde el marco de una cátedra, y en mi caso vengo aportando concretamente, pasito a pasito y semilla a semilla, con la internacionalización fuera de una cátedra, porque en la cátedra de la cual formo parte, bueno, es muy rica en el análisis comparado, pero de un espacio de derecho público local. En cambio, hay tantísimos espacios de abordaje, insisto, desde una mirada transversal. ¿Por qué? Porque el derecho de la integración atraviesa distintos espacios y entonces permite abordar distintas temáticas que a su vez vinculan a distintas cátedras desde una perspectiva regional. Así que bueno, me parecía bueno esto decirlo, porque en definitiva el interés es la medida de las acciones. Cuando tenemos ganas, encendemos los motores más allá de estar en tal o cual disciplina o en tal o cual cátedra, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Vivi. Muchas gracias a todos. Totalmente, Silvina. Muchas gracias. También venimos transitando un gran camino en tu caso, digamos, y he sido parte y orgullosa de haber podido contribuir. Aprovecho también para comentar que otra de las acciones de internacionalización que no nos ha podido acompañar ahora el profesor David Terranova, sin estar vinculado directamente a su cátedra, estamos por participar del concurso de la Haya 2022, él ha sido ex competidor en las competencias Rousseau, así que él va a ser quien seleccione al equipo y lo forme para que el año que viene, si Dios quiere, en marzo vamos a estar compitiendo virtualmente con nuestros estudiantes. Así que también es una acción que la ha realizado él como coordinador por fuera de lo que es su cátedra, porque él está en una cátedra que es Historia Argentina, así que también a quienes nos están acompañando, no solamente a ese abanico de una cátedra se abre esta posibilidad, sino a todos. Y bueno, ahora por último disertante nos va a acompañar el doctor Mauricio Boreto, con quien este año hemos trabajado incansablemente en distintas acciones y nos va a contar también un poquito de su experiencia. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los colegas, profesores, autoridades. Sí, como dice Viviana, realmente trabajamos muchísimo en esto que empezó como seminario, aprendiendo el derecho concursal en italiano. Lo que buscaba, o sea, desde la cátedra de Derecho Concursal, con el apoyo de la facultad, era el desafío de enseñar el derecho concursal a través de un seminario en una lengua que no sea la castellana. Por eso el desafío de hacerlo en italiano y a su vez proyectarlo en inglés, que Dios mediante lo será para el 2022.
Para ello se hizo la traducción de textos de derecho concursal castellano, básicamente manuales que escribí en su momento con Aida Kemelmacher para la parte teórica y libro de casos que escribimos también en su momento con Julio Rivera. Esos textos, teórico y práctico, los traduje al italiano y, digamos, marcaron la línea del desarrollo del seminario, que era comenzar con análisis de casos, motivar la charla en italiano y luego pasar al análisis teórico. Este seminario se dictaba de manera paralela a lo que era el cursado normal de Derecho Concursal, como carrera, como asignatura de grado. En este seminario se inscribieron alumnos de mi cátedra, pero también estaba abierto para colegas de otras provincias, como era virtual, y así fue. Y logramos la inscripción de profesionales, estaba destinado no solo a abogados, sino también a síndicos. Y contamos con la inscripción de profesionales de Córdoba, de Tucumán, de la ciudad de Buenos Aires, etc. Más o menos duró 10 clases, septiembre y octubre. En este contexto es que nosotros como cátedra nos presentamos en la convocatoria que hizo la Secretaría de Internacionalización del Rectorado y presentamos como proyecto para internacionalizar el currículum en el marco de ese seminario, una clase en particular de las 10 que se dictaron, donde logramos movilidad virtual docente, estudiantil e intercambio cultural, porque en esa clase invitamos a Aida Kemelmacher, que habla a la perfección el italiano, e invité también a la profesora Virginia Zambrano, que ella es profesora de Derecho Comparado de la Universidad de Salerno, a quien conocí cuando fui a dar clase a esa universidad en el año 2019, y propusimos también en el marco del derecho concursal una temática que fuera abordada por ambas profesionales bajo el dictado del curso del seminario, en donde se trataba las relaciones del derecho concursal y el derecho de familia en el derecho concursal argentino y en el italiano. Entonces, creo que fue 21 de octubre o 20 de octubre, que con Viviana, 20. yo creo 20, estuvimos la semana antes sin dormir porque dependíamos no solo de la conectividad, sino de la conexión que hicieran nuestros pares en Italia, cuya diferencia horaria era de 5 horas, en donde no solo se tenía que conectar la profesora, la clase esa vez fue a las 13 horas argentina, en lugar de las 16:30, que era normalmente cuando se dictaba el seminario, y allá eran las 18, y a su vez los alumnos de la profesora Zambrano. Y bueno, gracias a Dios, gracias a Viviana, toda la conectividad anduvo muy bien, participaron mis alumnos, esa clase se transformó en un práctico, el tercer práctico evaluativo de la cátedra o de la asignatura de Derecho Concursal, de la cual soy profesor titular. No es una asignatura que, digamos, que se pueda aprobar promocionalmente o que se pueda promocionar de manera tal que los chicos tienen que rendir examen final, pero sí la regularizan con estos prácticos, de manera tal que la asistencia fue obligatoria de mis alumnos, obviamente, con lo cual formó parte del proceso de evaluación del derecho concursal para regularizar la materia. De manera tal que se dieron todos los condimentos, esa convocatoria en la cual nos presentamos de la Secretaría de Internacionalización del Rectorado, bueno, ganamos esa convocatoria, volcamos o presentamos como proyecto esta clase de internacionalización
de ese 20 de octubre en este seminario, que a su vez, en el intercambio o en la devolución que hicieron quienes evaluaron el proyecto, la única cuestión que observaron es que le diera sustentabilidad. Y en realidad, cuando presentamos este proyecto, yo no lo blanqueé, pero está la resolución del doctor Pérez Lasala y el compromiso de quien les habla de replicar este seminario en italiano durante 3 años, o sea, 2021, 2022, 2023, y hacer lo propio en inglés. A su vez, ya estamos empezando con la traducción de los textos en inglés. La dinámica va a ser igual, se proyecta un seminario y en el marco de ese seminario se incluye una clase internacional donde, como va a ser en el 2022, estimo yo que será de modalidad mixta, será presencial y virtual. Y de esa manera lograr algo que permite la virtualidad, a pesar de la pandemia y de la cuarentena, que es único, que es la movilidad docente y estudiantil concomitante, que no sería posible en la presencialidad. Puede haber movilidad docente, pero para tener a los alumnos de la universidad extranjera y dar la clase, tendrían que viajar profesor extranjero y alumnos extranjeros para dar, digamos, ese momento en donde todos estamos conectados. Esto lo permitió la virtualidad. De manera tal que con Viviana doblamos la apuesta y también presentamos este mismo proyecto, que no sabemos cómo nos irá, en la convocatoria que hizo el Consorcio Universitario Ítalo-Argentino, la CUIA, en donde presentamos este mismo proyecto y elegimos, no lo sabe el profesor porque era una de las condiciones de las bases de la convocatoria, el profesor que vendría, Dios mediante, en el año que viene, a formar parte de lo que es el dictado de Derecho Concursal de mi cátedra, y estaría presencialmente aquí, habría que ver, septiembre, agosto, octubre, porque es cuando se da Derecho Concursal, que es el segundo semestre, y lograr a su vez en el marco del seminario y del dictado de la asignatura de grado, y también a través de cierta conexión virtual, conectar, si es que se da, si es que se gana la convocatoria, con este profesor y sus alumnos de la universidad, si no recuerdo mal, creo que era la Universidad de Bari. De manera tal que se pondría en práctica con mayor intensidad la cuestión de la internacionalización. Obviamente que acá hay una dificultad adicional, porque no se habla castellano. Entonces, para quienes tienen dificultad con el italiano, es que en el caso del seminario se hicieron las traducciones de textos argentinos, o castellanos, mejor dicho, en italiano. Y ese material es el que se entregó a todos aquellos que hacían el seminario. De manera tal que ante cualquier dificultad del idioma, lo pudieran superar sin tener que recurrir a un traductor. Y por eso en el seminario se inscribieron alumnos míos que no hablan italiano, que aceptaron el desafío, incluso algunos, como no pusimos un nivel de exigencia determinado de saber italiano, como no lo será de saber un nivel determinado de inglés, permitió o se produjo un efecto colateral increíble, que se inscribían interesados en el seminario, que tenían vergüenza de hablarlo, pero que tenían capacidad para discernir lo que se hablaba. Y permanecían callados. Otros hablaban hasta por los codos y generaban el debate a partir de los casos prácticos. Y luego, como era de una semana a la otra, podían preparar los casos prácticos. Yo avisaba a través de grupos de WhatsApp cuáles eran los casos, ellos los estudiaban, practicaban el idioma y luego se hablaba, eso sí, se hablaba en italiano, no se podía hablar en castellano, de derecho concursal, y se comparó derecho concursal argentino con el italiano, de manera tal que
realmente la experiencia fue fantástica. Hubieron cuestiones que eran inesperadas para cuando empezamos con el seminario y tuvo realmente efectos colaterales muy positivos. Bien, esa es nuestra modesta experiencia de la internacionalización del currículum. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, doy fe de todo lo que ha comentado y ahora sí vamos a darle la palabra final a Cecilia Coria de la Secretaría de Investigaciones y Posgrado, de Extensión, de Investigaciones Internacionales y Posgrado. Ceci. Dale, un segundo que quería compartir, a ver si... No sé si me tenés que dar permiso, Vivi, si no, bueno, es comentar simplemente las actividades que se están haciendo dentro de... ¿Querés que comparta el Power? Dale, es la slide número 9. Era para comentarles más que nada que dentro de la red Zoom se está trabajando en comisiones justamente para mejorar las estrategias de internacionalización y dos de las comisiones, la de gestión de proyectos y la de internacionalización del currículum, han organizado actividades dentro de lo que es la de gestión de proyectos. Hay un webinario en donde donde habrán expositores internacionales de Francia, Colombia y Perú. Ahí se está compartiendo, ¿no es cierto? Sí. Sobre gestión de proyectos con financiamiento externo, que se va a realizar el jueves 11 de noviembre a las 12. Y por otro lado, la Comisión de Internacionalización del Currículum hace un par de meses llamó una convocatoria para presentar buenas prácticas de internacionalización. Ya cerró esta convocatoria y estas prácticas se van a publicar. Se han elegido algunas de las prácticas que tienen distintos niveles de internacionalización, algunas están en etapas iniciales y en otras en etapas avanzadas, y se ha dividido en 3 webinarios. Primero va a ser la oportunidad de las ingenierías, luego idiomas, que esto no está dirigido solamente a las carreras como los traductorados o las licenciaturas en inglés, en francés, sino todas las actividades que se hacen en cualquier carrera relacionadas a los idiomas, como es la que mencionaron de este diplomado en italiano. Y por último, un webinario dedicado a las ciencias sociales que va a ser el 9 de diciembre a las 10 horas. Así que este documento se lo dejo a Vivi, a quien aprovecho para agradecerle por toda la predisposición para organizar este evento. Nos ha tenido mucha paciencia. Y bueno, y a todos a los que han participado, ya sea exponiendo o escuchando, y sobre todo también a las autoridades. No sé, Ger, si vos querés comentar algo más. No, lo mismo. Muchísimas gracias a Vivi Dupaus y a todos los colegas y amigos de la Facultad de Derecho. Creo que ha sido una reunión muy interesante. Solamente a modo de conclusión, con la presentación de Mauricio, del profesor Boreto, creo que quedó claro cómo estos temas atraviesan la cuestión lingüística, la cuestión institucional, la cuestión académica. Creo que este es el ejemplo más claro de algo concreto. Así que muchas gracias. Y también un comentario en relación a la presentación de Silvina, que por ahí hoy nos juntamos a hablar de internacionalización del currículum, pero nosotros estamos promoviendo un concepto mucho más amplio, que es la internacionalización integral. Y allí sí también se cruzan la internacionalización del currículum con la internacionalización de la extensión. Este concepto también hay que desarrollarlo y ya llegará el momento para hacerlo, pero creo que el plan estratégico que se va a aprobar este año nos va a dar el marco para pensar esas políticas en el futuro. Así que bueno, muchas gracias a todos y gracias a Ceci Coria también por el apoyo desde Brasil. Bueno, Germán, Cecilia, millones de gracias. La verdad que agradecer nada más y decir que estamos muy contentos de poder seguir caminando juntos. Y agradecer, bueno, a los profes que nos han acompañado hoy y a quienes nos han contado un poquito de su experiencia. Así que bueno, vamos a dar por finalizado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y ya saben que cualquier consulta estamos a su disposición. Muchas gracias, Ulises.
les vamos a dejar también el material a disposición, la grabación, por supuesto, y también el formulario para que nos puedan completar haciendo una mirada interna hacia nuestras cátedras. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos.